Descubre el poder oculto de la oración matutina, respuestas y liberación de miedos. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Una mañana, el sol apenas asomándose, llenando el cielo de un cálido naranja, decidí salir a buscar respuestas. Sentía una carga en mi pecho, un miedo que me ahogaba. Al cerrar los ojos, respiré hondo. Pero lo que vino a mí fue más que calma, fue un susurro en el viento. Miré hacia los árboles, sus hojas danzando suavemente. Era como si me hablasen. Escucha, parecía decirme la brisa. La naturaleza estaba repleta de señales. Sentí mi cuerpo vibrar, una energía recorriendo mis venas. Algo estaba por suceder. La luz del amanecer se filtraba entre las ramas, creando patrones místicos. Mi corazón latía rápido. Genialidad y temor al mismo tiempo, la transformación parecía al alcance de mi mano. De repente, vi un destello, como un rayo de luz que se precipitó en mis pensamientos. Curiosidad y desconcierto me inundaron. ¿Qué se me estaba revelando? Entonces, como si el tiempo se detuviese, una pregunta surgió en mi mente: ¿estás listo para liberar tus miedos? Justo entonces, un ave cantó, su melodía resonando en el silencio que me rodeaba. Fue un canto que llamaba a una verdad oculta, a algo que había esperado en las sombras. Las dudas brotaban como flores en primavera, llenándome de inquietud. ¿Qué pasará si sigo este camino?, me cuestioné, enredando mis pensamientos. Las sombras danzaban a mi alrededor, la lucha interna era palpable. Anhelaba la liberación, pero el temor siempre parecía más fuerte. La conexión con lo divino era intensa, pero también aterradora. Vi una sombra moverse en la distancia, una figura esbozada entre la niebla. ¿Era un símbolo, una señal, un reconocimiento de mi propia lucha? Mi mente giraba en un torbellino. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? La figura se desvaneció antes de que pudiese distinguirla, dejando solo un eco, un murmullo de urgencia en mi pecho, y allí, en medio del velo de la incertidumbre, sentí una voz en mí. No temas, resonó en mi interior. Pero, ¿cómo se puede dejar ir un miedo tan profundo? ¿Y si la respuesta era todo lo que había estado deseando, pero también algo que nunca imaginé encontrar? La mañana terminó, pero mis preguntas quedaban flotando en el aire, llenas de promesas y misterios. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo debajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Esa noche, en la penumbra de mi habitación, mis pensamientos seguían danzando como las hojas de aquel bosque. Había algo inquietante en las sombras que me acechaban, un eco persistente que pedía ser escuchado. La voz interna que había resonado en mí durante la meditación había encendido una chispa, y aunque el miedo seguía presente, había un nuevo pulso que me instaba a actuar. Comencé a escribir en mi diario, poniendo en palabras las dudas y los temores que se entrelazaban. Mientras las palabras brotaban, la idea de un viaje comenzó a gestarse en mi mente. No un viaje físico, sino uno interno, una búsqueda de las respuestas que se escondían en las cavidades más recónditas de mi ser. Pero, ¿por dónde comenzar? Sentí que debía volver al bosque, a aquel lugar donde la conexión con lo divino se tornaba palpable. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El aire fresco acarició mi piel mientras me dirigía hacia aquel santuario natural. Al entrar, el sonido del rocío deslizándose por las hojas creaba una sinfonía tranquilizadora. Recordé el canto del ave, y su recuerdo me envolvió como una fina manta de esperanza. Me senté bajo el mismo árbol, los rayos del sol comenzaban a colarse entre las ramas, proporcionando un espectáculo de luz que me hizo sentir en casa. Cerré los ojos y me dejé llevar. En esta ocasión, la energía a mi alrededor se sentía aún más intensa. Al abrir la mente, la pregunta que había formulado en mi diario emergió con más fuerza aún:
¿estás listo para liberar tus miedos? Sin embargo, esta vez, respondí con determinación. Imaginé cada miedo como una esfera oscura arrinconada en mi interior. Podía visualizar cómo se aferraban a mí, cómo estaban entrelazados con mis pensamientos y sentimientos. Con cada respiración, intenté imaginar que esas esferas se iban disolviendo, que el aire llenaba esos espacios vacíos con luz y claridad. Allí, con los ojos cerrados, vi una serie de visiones, sombras que representaban las partes de mí que aún no había aceptado, recuerdos que permanecían como ecos de un pasado doloroso. En medio de la confusión, una figura apareció. Más definida que la sombra de la otra ocasión, estaba un poco más clara, y sentí que me hablaba. Para sanar, primero debes observar, su voz era suave y firme al mismo tiempo, como un río fluyendo serenamente, atrapado en esta encrucijada, cada palabra vibraba dentro de mí. Observar. ¿Observar qué? Instintivamente, mis pensamientos se trasladaron a esos recuerdos que había condenado al olvido. Momentos de traición, rechazos y decisiones erradas. Sentí que el peso de la carga se aligeraba. Podía enfrentarlos, analizarlos y encontrar la lección oculta en cada uno. El canto del ave resonó nuevamente, esta vez más claro, más fuerte. Se sentía como un canto de despertar, una llamada hacia la autenticidad. En ese instante, una puerta interna se entreabrió. ¿Podría realmente hacer las paces con ellos? Las posibilidades imaginadas comenzaron a fluir, pero la incertidumbre seguía allí, acechante. Cuando abrí los ojos, la luz del día brillaba con un nuevo fulgor. El aire, ahora impregnado de promesas, parecía haber limpiado mi ser. Sentí que algo había cambiado, pero a la vez, el miedo persistía, recordándome que el camino hacia la liberación nunca es sencillo. La figura que había visto antes aparecía de nuevo, esta vez más cerca. Entendí que era un reflejo de mí mismo, de la parte que temía, pero también de la que deseaba sanar. Mientras me levantaba y regresaba por el sendero, una pregunta se instaló en mi corazón. ¿Estás dispuesto a observar y transformar lo que temes en una fortaleza? Y al dar cada paso hacia la salida del bosque, un nuevo eco resonó en mi ser, como si la naturaleza misma estuviera aguardando mi respuesta. El día siguiente amaneció con una claridad inusual. El camino hacia el bosque era conocido, pero cada paso ahora se sentía como una exploración de un terreno nuevo. Las hojas brillaban bajo la luz del sol, y el canto de los pájaros resonaba como un himno a la posibilidad. La figura que había vislumbrado en mi meditación pulsaba en mi mente, cada paso que daba se sentía como una llamada a descubrir su naturaleza oculta. Al llegar al claro, un susurro pareció atraparme. Hoy, observa sin juzgar, resonó en el aire. Me senté nuevamente bajo el árbol sagrado, dejando que su sombra me envolviera como un abrazo reconfortante. Cerré los ojos y dejé que las imágenes del día anterior fluyeran nuevamente. Empecé a visualizar cada miedo, cada recuerdo en mi mente como partes de un rompecabezas inacabado. Durante la meditación, una sensación de ligereza comenzó a deslizarse a través de mí. La figura de ayer había tomado un lugar más prominente en mi mente, casi como un guía. Las emociones son indicadores, no enemigos, dijo. Escucha lo que tienen que enseñarte. Cuando abrí los ojos, decidí seguir el hilo de aquellos recuerdos que antes había evitado. Reflexionar sobre ellos sin juicio, sin apresurarse a etiquetarlos como buenos o malos. Así, una imagen emergió, un momento de mi infancia al que había estado huyendo. Recuerdo un día en que perdí a un amigo, un instante que dejó una marca imborrable. El dolor de la pérdida había construido un muro a mi alrededor, y entender ese punto fue como separar las piezas del pálido diseño en mi interior. Sin embargo, a medida que revivía la escena, algo comenzó a suceder. Cada lágrima que había reprimido caía como una liberación, transformando el dolor crudo en una comprensión más profunda. En lugar de un enemigo, reconocí ese dolor como un compañero en mi viaje. Las emociones, pensaba, estaban aquí para mostrarme mi resistencia y la fortaleza que no sabía que poseía. De repente, una nueva visión surgió, vi un río de luz fluyendo a través de mí, como una danza luminosa que abrazaba todos esos momentos reprimidos. La energía se sentía como un canto, un himno a la transformación y a la reconciliación. Sentí que los recuerdos no eran solo ecos de lo que había vivido,
sino las raíces que alimentaban el árbol de mi ser. ¿Qué harás con esta comprensión?, preguntó la figura en mi mente. Sin embargo, esta vez su voz sonó más clara, haciendo vibrar una nueva pregunta. La exploración no estaba destinada solo a desenterrar el pasado, la sanación requería una acción. ¿Estás dispuesto a compartir estas lecciones con los demás? ¿Podrías convertir tu dolor en un faro de luz para quienes siguen el mismo camino? Las palabras retumbaron dentro de mí, abriendo una nueva posibilidad, el deseo de ayudar, de ser un guía para otros. Pero aún había una sombra en mi corazón, un miedo latente a que mis palabras no fueran escuchadas, a que mi verdad no resonara. El aire se volvió pesado con esa incertidumbre y, por un momento, me sentí atrapado nuevamente, el canto del día se hacía más intenso, y el rambutre del viento en las hojas pareció cargar con una pregunta poderosa: ¿te atreverás a convertir tu vulnerabilidad en fortaleza, y a ser la voz que desea sanar otros corazones? Las palabras se dibujaron en el aire como una promesa. Pero a medida que me preparaba para dejar el bosque, noté una sombra más detrás de mí, una puerta que parecía abrirse lentamente hacia un nuevo horizonte. ¿Era esta la próxima etapa de mi viaje? ¿Qué más traería el universo para mí cuando finalmente estuviera listo para escuchar? El murmullo del bosque se tornó más pronunciado a medida que me acercaba a la sombra que había vislumbrado. Aquel claro, que una vez había parecido un refugio, ahora se presentó como un umbral ante la inmensidad de lo desconocido. Con cada paso que daba hacia la puerta, las vibraciones del lugar parecían resonar en mi pecho como un tambor, anticipando el viaje que estaba a punto de iniciar. A medida que cruzaba el umbral, una sensación de ligereza se apoderó de mí, como si las cadenas de mis miedos se desvanecieran gradualmente. La figura que había encontrado en mis meditaciones se volvió más definida, su luz emanaba un calor que iluminaba cada rincón oscuro que había mantenido oculto. «Bienvenido», susurró con una voz que era un eco de mi propia alma. «Este es el espacio donde se unifican los hilos de tu existencia y puedes encontrar el tejido de tu verdadero ser». El ambiente alrededor comenzaba a transformarse. La sombra en el suelo, que parecía apenas una proyección antes, ahora se convertía en un sendero claro cubierto de flores luminosas que brotaban en un espectro de colores a mi paso. Cada una de ellas parecía narrar una historia, un aprendizaje que había sido olvidado. Me agaché y toqué una, sintiendo su energía pulsar al contacto, como un recordatorio de que la belleza puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Recuerda, la figura insinuó suavemente, la transformación comienza cuando abrazas tus fragilidades. Con esa observación, las flores comenzaron a girar a mi alrededor, dibujando escenas de mis propios recuerdos, de los momentos más frágiles en los que me había sentido perdido. A través del dolor de esos instantes, comenzaba a entender que cada experiencia había sido una oportunidad disfrazada. Mientras seguía el camino de flores, una imagen apareció ante mí, una escena de mi adolescencia. Recordé cómo había enfrentado el rechazo en un momento crucial, un instante que había bloqueado mi voz y había llenado de inseguridad mi ser. El desafío no solo había sido la pena del rechazo, sino el peso de sentir que mi autenticidad no era suficiente. Al ver esa imagen, algo dentro de mí empezó a vibrar. No solo era un recuerdo de dolor, sino un símbolo de mi resiliencia. Cada nueva experiencia había sido una oportunidad de descubrimiento. ¿Ves cómo el rechazo ha dado forma a tu camino?, inquirió la figura. Tu voz, aún temerosa, se ha ido fortaleciendo con cada experiencia. ¿Lo reconoces? Asentí, comprendiendo que cada herida había sido una lección. La luz que emanaba de la figura se volvió más intensa, y en ella vi una invitación: usa tu voz, no solo para hablar de tus penas, sino para tejer puentes hacia aquellos que se sienten perdidos en sus propias oscuridades. Tu historia puede ser un faro en la tormenta. La energía en el aire chisporroteaba, la incertidumbre que había sentido anteriormente se transformó en un impulso poderoso. Mis labios, que antes se habían sentido pesados por el miedo, comenzaron a formarse en palabras que deseaba compartir. ¿Pero qué pasará si no me escuchan?, pregunté, sintiendo la resistencia brotar. Ese es precisamente el misterio que debes enfrentar, respondió la figura. La libertad de ser auténtico requiere valentía. Pero recuerda, cada vez que hablas desde el corazón, siembra una semilla en alguien más. Podría ser el comienzo de una transformación inesperada,
tanto para ti como para ellos. Me quedé meditando sobre esto, las palabras aún flotando en el aire. Con cada respiro, sentía que una nueva fuerza emergía dentro de mí. Al mirar atrás, hacia el sendero que había recorrido, comprendí que al compartir mi viaje, podría invitar a otros a abrazar el suyo. Así, en medio de la belleza de aquel bosque, una realización se instaló en mi corazón. No podía evitar compartir lo que había aprendido. Con esa claridad renovada, un impulso interno me empujó a avanzar. Cada paso resonaba con un nuevo propósito, una necesidad genuina de conectar con otros, y mientras la luz del atardecer comenzaba a filtrarse a través de las hojas, me pregunté, ¿cuáles serán las historias que contaré, y cómo resonarán en aquellos que aún necesitan escuchar? Mientras proseguía mis pasos por el sendero iluminado, el aire se tornaba más fresco y vibrante, cargado de una energía reconfortante. Las flores, como guardianes de secretos, susurraban al unísono melodías antiguas que parecían guiarme. Cada paso resonaba con un eco, un recordar de mis pasos en la vida, y me di cuenta de que la esencia del bosque iba más allá de ser un simple entorno, era un espejo de mi propio ser. Al avanzar, las flores se desvanecieron lentamente, dando paso a un altarcito natural, hecho de ramas entrelazadas, donde una pequeña hoguera chisporroteaba suavemente. El aroma a madera quemada, entrelazado con el dulce olor de la tierra húmeda, me envolvió. En el centro de la hoguera, un cristal brillante hacía que la luz danzante se refractara en un arco iris de colores. Me senté frente a él, sintiendo la calidez que emanaba de su luz, y me pregunté qué magia se encontraba en aquel lugar. La figura que había estado guiándome se materializó de nuevo a mi lado, con una serenidad que irradiaba paz. Este es un espacio de invocación y liberación, explicó. Aquí puedes ofrecer tus miedos al fuego y pedir claridad para los caminos que aún no has recorrido. ¿Ofrecer mis miedos al fuego? Significa dejarlos ir, inquirí, con una mezcla de intriga y temor. La idea de soltar esas noches oscuras que a veces me atormentaban era a la vez aterradora y liberadora. Así es, respondió con una dulzura que aliviaba la carga en mi corazón. Cada miedo que atesoramos se convierte en una cadena que nos limita. Al ofrecerlo al fuego, lo transformas en energía que puede impulsarte hacia adelante. Un viaje de autenticidad requiere enfrentarse a los temores que nos frenan. Solté un suspiro profundo y, aunque una parte de mí dudaba, sentí una chispa de coraje surgiendo desde mi interior. Cerré los ojos, escaneando mi ser en busca de aquellas sombras que me han perseguido, la duda, el rechazo, la incapacidad de ser suficiente. Imaginé cada uno de ellos como hojas secas, muertas, que me ataban al pasado. Ahora, en tu mente, coloca esos miedos en el fuego. Siente cómo se consumen, cómo se transforman en cenizas, dejando solo la esencia de lo que fuiste y lo que puedes llegar a ser, sugirió la figura, sus palabras como un bálsamo para mi espíritu. Tomé un momento, visualizando cada miedo, cada inseguridad mientras los imaginaba ardiendo en la hoguera. Un calor intenso me rodeó, y con cada estallido en la llamita, sentí un alivio que comenzaba a envolverme. Cuando abrí los ojos, la figura me miraba con una sonrisa de aprobación. Ahora, pregúntate, ¿cuál es la cualidad que deseas invocar en su lugar? De inmediato, una palabra surgió a la superficie de mi mente: confianza. La esencia que había sido opacada por tantas dudas estaba, por fin, reclamando su lugar. Quiero invocar la confianza para ser quien realmente soy, declaré con voces resonantes. El aire se tornó electrizante, y el cristal en la hoguera comenzó a brillar intensamente, irradiando luz. La figura se inclinó hacia adelante, y con un movimiento de su mano, la llama se elevó hacia el cielo, dibujando en el aire un diseño que se desvanecía en estrellas. Ahora, deja que el universo escuche tu deseo, dijo con reverencia. Cada vez que hables desde esa confianza, atraerás las oportunidades que anhelas. Con el brillo de la hoguera iluminando mis pensamientos, una pregunta emergió de lo más profundo de mi ser: ¿cómo se verá mi vida cuando me atreva a abrazar esa confianza en mi voz? Mientras la noche comenzaba a envolvernos, supe que la respuesta estaba íntimamente unida a los pasos que decidiría dar hacia adelante. Mientras el resplandor del fuego se apagaba, siguiendo el trazo de las estrellas que ahora danzaban en el cielo, una sensación de calma me envolvía.
La figura a mi lado pareció desvanecerse momentáneamente, y en su lugar, la luz del cristal comenzó a susurrar visiones de paisajes desconocidos. Cada destello iluminaba mi mente, revelando fragmentos de un futuro abordado por la confianza que había invocado. Decidí dejarme llevar por esas imágenes, permitiendo que mis pensamientos se entrelazaran con las visiones. Vi frente a mí caminos cubiertos de hojas doradas, que guiaban hacia un monte imponente, tal como las sensaciones de mi caminar en la vida. De repente, el eco de una risa resonó entre los árboles, una risa llena de alegría y libertad. ¿Era yo? ¿O representaba la conexión con otras almas que, como yo, estaban en la búsqueda de su verdad? Recuerda, dijo una voz etérea que parecía venir de todas partes. La confianza no es solo un estado del ser, es un abrazo a lo desconocido, un viaje donde cada paso es una revelación. Inspiré hondo, buscando la voz que me guiaba. Me di cuenta de que la figura estaba nuevamente a mi lado, pero esta vez, sus ojos reflejaban la luz de las estrellas y el fuego. Ahora que has dado el primer paso hacia la confianza, es vital que comiences a escuchar. Todo lo que existe en este bosque, y en la vida misma, está en constante comunicación. ¿Cómo se manifiesta esa comunicación? Pregunté, curioso y ansioso por comprender. Las señales, respondió con paciencia. Pequeñas huellas de lo divino en tu camino. A veces son simples, como una pluma que cae en tu sendero, otras, son complejas, como un encuentro imprevisto con una persona que te inspira. Mantén tus ojos y corazón abiertos, lo que necesita ser visto llegará a ti cuando estés listo. Mientras contemplaba sus palabras, noté un suave ruido a mi espalda. Al voltearme, vi un pequeño zorro que me observaba desde la distancia. Su pelaje resplandecía bajo la luz de la luna, y sus ojos brillaban como dos faros. ¿Es esto una señal? Me pregunté casi en voz alta. El zorro, como si pudiera captar mis pensamientos, dio un pequeño salto hacia adelante y luego huyó en una dirección determinada, invitándome a seguirlo. Sí, una señal de que el viaje continúa, dijo la figura, animándome a avanzar. El zorro es un símbolo de astucia y adaptación. Te guía a través de lo incierto, mostrándote cómo ser flexible en tu trayecto hacia la confianza. El impulso de seguir al zorro creció en mí, y me levanté, dejando atrás la hoguera que había iluminado mis miedos. Caminé tras el pequeño ser, sintiendo que cada paso me conectaba más profundamente con ese espacio sagrado. Las sombras que un día me asustaron parecían menos amenazantes ahora, y en su lugar, había una expectante curiosidad. El zorro me llevó por senderos sinuosos, y pronto, escuché el murmullo de un arroyo cercano. La melodía del agua fluyendo parecía cantar mi nombre, instándome a acercarme. Al llegar a la orilla, vi que el agua era tan clara que podía ver mi reflejo. La confianza comienza aquí, en la claridad de quién eres realmente, susurró la figura, que ahora flotaba a mi alrededor como un suave viento. Mientras me contemplaba en el agua, un nuevo sentimiento de poder comenzó a crecer dentro de mí. Sin embargo, una pregunta persistente afloró en mi mente: ¿qué otros miedos se ocultan en las profundidades de mi ser, listos para ser liberados? La voz del universo resonó, como un eco que no se desvanece, retumbando en mi interior: el viaje ha comenzado, pero aún te queda mucho por descubrir. La confianza es solo el primer destello de luz en la vasta oscuridad de lo desconocido. ¿Qué más quieres desenterrar en este bosque de tu alma? Con la claridad del agua aún reflejando mi imagen, me sentí como un observador y un participante al mismo tiempo, flotando entre las fronteras del ser y el convertirse. Las palabras de la figura resonaban dentro de mí como ecos de antiguas verdades olvidadas. La confianza, un hilo delicado que comenzaba a tejerse en el tapiz de mi viaje, me instaba a adentrarme más en mí mismo. Mientras el zorro desaparecía entre la maleza, sentí una llamada profunda en mi interior. Aunque el arroyo se había convertido en un espejo, su sonido trajo consigo una corriente de recuerdos y anhelos. Me senté en la orilla, dejando que las aguas frescas refrescaran no solo mis manos, sino también mi mente y espíritu. ¿Qué debo soltar? Me pregunté al reflejo que se fragmentaba con cada pequeño movimiento del agua. ¿Qué cargas han de liberarse antes de que pueda avanzar? Esa incertidumbre era ahora una puerta abierta a nuevas posibilidades. Justo en ese momento, una brisa suave recorrió el bosque y llevé mis ojos al horizonte, donde un árbol se erguía majestuosamente,
sus ramas extendiéndose como brazos hacia el cielo. Era un roble anciano, un guardián de verdades profundas. Su presencia me susurró promesas de sabiduría inmemorial, y me levanté para acercarme a él. A medida que me acercaba, sentí una vibración en el aire, como un ser viviente transmitiendo energía. Las hojas crujían bajo mis pies y, entre el murmullo del viento, parecía escuchar susurros de historias pasadas. Me posé un momento en su sombra, sintiendo el aliento de aquel ser antiguo. ¿Qué me enseñará este sitio?, inquirí, apoyando mi mano en su tronco rugoso. Había algo en su textura que aliviaba mis miedos, como si transmitiera la fuerza de algo que había vivido muchas estaciones y tormentas. En la calma de aquel espacio, vi visiones fugaces. Escuché el llanto de personas y el canto de seres en lucha por encontrar su voz. Los ruidos de la vida se entrelazaban con mi propia búsqueda, un recordatorio de que la humanidad también navega por sus profundidades de miedo y esperanza. Un nuevo pensamiento emergió: la oración debe ser para mí un ancla. Una manera de conectar no solo con lo sagrado, sino también de reconocer mis partes más oscuras. Esa revelación fue como un rayo en mi conciencia, iluminando el camino del autoconocimiento. Cuando tu corazón se eleva, la verdad aflora, resonó la voz familiar en el aire. Solo a través de la liberación de aquello que ocultas, podrás descubrir el poder que llevas dentro. La oración matutina es la clave para configurar tu día, para semear intenciones. Mis pasos se sintieron más ligeros mientras comenzaba a comprender el papel de la intención en mi práctica. La oración no sería solo una serie de palabras, sería un acto consciente de rendición y entrega. Era mi manera de abrir el canal entre el corazón y el universo, un diálogo que requería autenticidad. Con este nuevo entendimiento brotando, regresé al arroyo. ¿Qué intenciones quiero elevar hoy?, pregunté al agua que cantaba suavemente. ¿Qué miedos debo vislumbrar para liberarme realmente? La corriente fluyó, dándome una respuesta tácita a través de su movimiento. Era el recordatorio de que todo fluir implica cambios, un aprendizaje constante y evolución. Sin embargo, antes de que pudiera formular mis intenciones, noté un par de ojos que me observaban desde las sombras. Un búho, en su serena sabiduría, estaba posado en una rama baja, mirándome fijamente. Una profunda inquietud brotó en mí. ¿Qué mensaje traía el búho, portador de secretos nocturnos y transformaciones silenciosas? La figura etérea volvió a mi mente: la visión está en el aire que respiras. Permítete ser guiado por lo desconocido. Era un recordatorio de que las respuestas nunca vienen de la mente sola, sino de una conexión viva con todos los seres en el camino. Me detuve un instante, observando al búho y procesando su presencia. ¿Qué es lo que aún no veo, oh guardián de la noche? Y así, con el eco de mi pregunta resonando en el aire, supe que había un nivel más profundo de entendimiento esperándome, oculto en la sabiduría ancestral del búho. ¿Sería capaz de aceptar la oscuridad necesaria para iluminar mi verdad, o me quedaría atrapado en el miedo de lo desconocido? El búho, con su mirada sabia y penetrante, parecía leer mi alma, profundizando en los confines que había estado evitando. ¿Qué es lo que no quiero enfrentar?, me pregunté nuevamente, sintiendo que su silencio me invitaba a examinar la sombra que a veces arrastraba conmigo. Era un espejismo de mi propia resistencia, un eco de viejos temores que había aprendido a callar. La brisa continuó soplando suavemente, trayendo consigo no solo el aroma de la tierra húmeda, sino también el susurro de respuestas a mis inquietudes. En el vaivén de la naturaleza, sentí que el búho me instaba a mirar más allá de lo visible. Debía despojarme de capas de comodidad que había adoptado como muros de protección. Respiré hondo, acogiéndome a la invitación a dejar que la incertidumbre fluyera a través de mí. Al hacerlo, homogeneicé mi ser a la esencia del bosque que me rodeaba. Las ramas del roble, entrelazadas con el cielo, parecieron inclinarse, como si esperaran mis siguientes palabras, mis nuevas intenciones. Hoy, elijo enfrentar mis sombras, proclamé, sintiendo que el peso de mi decisión reposaba en el aire. Elijo dejar que brote la verdad oculta, incluso si duele. El búho, en un movimiento ágil, extendió sus alas y se dejó caer, siguiendo un rumbo hacia el interior del bosque. Un impulso inusitado me llamaba a seguirlo, así que comencé a caminar, dejando que la curiosidad y el deseo de descubrir guiara mis pasos. A medida que me adentraba más en la espesura,
el murmullo del arroyo se desvaneció, dando paso a un profundo silencio. Era como si este paraje oculto contuviera su propio lenguaje secreto, una adecuada respiración de armonía entre los árboles y el suelo que pisaba. De repente, el camino se abrió ante mí, revelando un pequeño claro iluminado por la luz del sol que se filtraba entre lo frondoso. En el centro, un hermoso círculo de piedras me esperaba, como un altar natural al que me sentí irremediablemente atraído, un aire sacro impregnaba el lugar, y en su núcleo, dejé que mis pensamientos se aquietaran. Allí, entre las piedras que parecían tener mil historias que contar, me senté, sintiendo que cada inhalación y exhalación se sincronizaba con el pulso de la tierra. Que la oración matutina me abra al amor, murmuré, cerrando los ojos y dejando que la energía de cada piedra se sumara a mi presencia. Que me ayude a deshacerme del miedo a lo desconocido y me muestre lo que aún debo aprender. Sentí que el tiempo se disolvía, y estaba en un espacio suspendido entre lo real y lo trascendente. Recuerdos vinieron y se fueron, imágenes de mi niñez, momentos de angustia y de alegría, todos estaban entrelazados en una danza perpetua de aprendizaje. De pronto, una imagen luminosa se presentó ante mí, un camino que giraba hacia un futuro incierto, pero atractivo. Ahí estaban las posibilidades, como un vasto océano, configurando nuevas realidades a través de cada elección que realizaba. Sentí que la energía del búho regresaba, observándome desde la distancia, y supe que él también era un guía en este viaje de transformación, pero al sostener esa imagen en mi mente, otro pensamiento surgió. ¿Qué pasará si solo permito que el miedo me defina? La incertidumbre chocó con mi resolución, y una sombra de duda se deslizó sobre mí. ¿Podría realmente dejar ir el miedo y abrazar el camino de la autenticidad? De repente, un suave murmullo rompió el silencio del claro, un recordatorio de que en cada elección se encontraban múltiples respuestas. Las piedras vibraban en resonancia con mi corazón, y entendí que el círculo estaba llamándome a un examen más profundo. Mientras el tiempo fluyó, me di cuenta de que las piedras guardaban secretos de aceptación y liberación, esperándome para que yo decidiera adquirir dicha sabiduría. Y así, sumido en esta transformación, miré al búho que me observaba en la distancia y me pregunté, ¿qué sombra que debo aceptar me permitirá encontrar la luz que anhelo? La inquietud de la respuesta se instaló en mí, como la promesa de un viaje aún por descubrir. Una suave luz dorada comenzó a descender entre las hojas del claro, y el canto de los pájaros reanudó su danza. Cada trino parecía resaltar la magia del momento, como si la naturaleza misma celebrara mi decisión de enfrentar las sombras. Mientras mantenía mis ojos cerrados, una serie de visiones emergieron, desvaneciéndose en la bruma del silencio, nombres olvidados y rostros queridos aparecían en mi mente. Recordaba a mi abuela, sus sabias palabras susurradas al oído, llenas de amor y aliento. El amor fluye donde hay valentía, decía, y esa verdad resuena de nuevo con fuerza. Inspiré hondo, y sentí el abrazo cálido de su memoria inundando mis pensamientos. Esa sensación de amor incondicional me impartía destellos de valor, y antes de darme cuenta, una oportunidad surgió en la penumbra, una sombra se deslizó por el borde del claro, colisionando con mis pensamientos. Era una figura borrosa que comenzaba a tomar forma. La atmósfera se volvió densa, y mis sentidos se agudizaron, algo me decía que debía prestar atención a esta revelación. A medida que enfocaba mi energía, la figura se fue aclarando, y reconocí a un viejo amigo, uno al que había perdido de vista debido a malentendidos que nunca llegué a resolver. Su presencia no era solo un recuerdo, era un símbolo de las relaciones que alguna vez me parecieron rotas e irreparables. ¿Por qué lo dejé ir? La pregunta surgió como un eco del pasado. Las sombras de mis errores y la incomprensión se hicieron más intensas, hasta que comprendí que no se trataba solo de una pérdida sino de una lección sobre la vulnerabilidad y el perdón. ¿Cómo puedo recuperar lo que nunca se debería haber perdido? Murmuré, sintiendo que las piedras del círculo vibraban en respuesta. En ese momento, supe que debía enfrentar la incomodidad de la reconciliación, abrazando la posibilidad de abrirme a la vulnerabilidad, algo que había evitado durante tanto tiempo. El búho se posó en una rama cercana, observando en silencio, y algo en su mirada me instó a seguir profundizando. La figura se esfumó lentamente, dejando tras de sí un suave sutil aroma de tierra y hojas frescas.
comprendí que esa revelación representaba el peso de las relaciones que tengo en mi vida, y la importancia de nutrirlas con amor y perdón. Tomé un momento para permitir que esta comprensión se integrara en mí. En el mundo de las posibilidades, la reconciliación era un camino, un acto de fe que, aunque incierto, prometía la liberación de cargas que había llevado durante años. En medio de esta epifanía, una visualización se apoderó de mi mente, un fuego purificador extendiéndose entre los dos seres que alguna vez fueron uno, ardiendo en un intento de renovar lo que había sido fracturado. Sintiendo el calor de esa imagen encendiéndose dentro de mí, el claro comenzó a cobrar vida de nuevo. Los colores eran más vibrantes, las hojas exhibían un brillo resplandeciente y la vida parecía cobrar un nuevo sentido. Mi corazón latía al ritmo de un renacimiento, y las piedras del círculo parecían centellear con promesas de transformación. ¿Seré lo suficientemente valiente para dar ese paso, para buscar la reconciliación? La pregunta se convirtió en una afirmación. Ahora, la luz no solo iluminaba el camino que se extendía ante mí en el bosque, sino también la senda emocional que me llamaba a confrontar. Sabía que debía traspasar las puertas del miedo y la inseguridad. Mientras la brisa jugaba a mi alrededor, una nueva interrogante surgió, parpadeando en la bruma de la incertidumbre. ¿Cuál será el costo de la verdad si elijo enfrentarlo todo? Y, en este desafío, la respuesta aún permanecía oculta, aguardando mi próximo movimiento, como un horizonte aún por descubrir. La luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de las ramas, tiñendo el aire con un suave resplandor dorado. Sentado en el círculo de piedras, sentí que estaba en un momento crucial, un umbral donde el pasado y el futuro se entrelazaban. Las revelaciones de mis viajes anteriores flotaban en mi mente, pero una pregunta persistía, casi abrumadora. ¿Qué me depara este momento? Mientras respiraba profundamente, una calma me envolvió. El búho, desde su intermitente lugar en la rama, me miraba como si supiera que el momento de la verdad había llegado. Recordé mis intenciones de ofrecer al fuego mis miedos, de abandonar las cadenas que me mantenían atrapado. Pero ahora, se trataba de dar el siguiente paso, de transformar no solo mis miedos, sino mi vida misma. ¿Qué pasará si enfrento la vulnerabilidad?, me pregunté en voz alta, permitiendo que mis pensamientos fluyeran sin censura. En ese instante, comprendí que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Era la clave para abrirme al amor, a la conexión real con los demás. Un anhelo profundo surgió en mi corazón, desear ser un faro, un guía para aquellos que, como yo, habían estado perdidos en sus propias sombras. Al sentir esta claridad, visualicé a mi viejo amigo, la figura que había visto anteriormente en el claro. Debía buscarlo, hacer la conexión, hablarle a corazón abierto. Un compromiso brotó dentro de mí, una promesa de no dejar que el miedo definiera mis relaciones. Hoy elijo la reconciliación, proclamé al aire, sintiendo la energía vibrar en el círculo. A medida que hablaba, las piedras comenzaron a vibrar en respuesta, creando una resonancia que llenó el espacio. De repente, el búho extendió sus alas y voló hacia mí, rodeándome en un torbellino de calma y sabiduría. Su mirada penetrante parecía alentadora, y comprendí que estaba siendo guiado hacia algo mayor, la aceptación de mi camino y la capacidad de ver lo divino en cada momento. En este instante de revelación, entendí que el viaje no era solo personal. Cada paso que daba tenía el potencial de impactar a otros. Las palabras que compartiera y la vulnerabilidad que mostrara podrían sembrar semillas de sanación en quienes se cruzaran en mi camino. Era en la autenticidad, la conexión con mi propio ser y en la disposición a ser visto, donde el verdadero poder residía. Soy suficiente tal como soy, susurré con fuerza. No tengo que ser perfecto para ser digno de amor. Al pronunciar estas palabras, sentí un flujo liberador que recorría mi ser, drenando mis inseguridades y llenándome de una confianza renovada. Ahora, el fuego de la hoguera en mi corazón ardía con la fuerza de una nueva visión. Mientras me levantaba del círculo de piedras, sentí que el bosque pulsaba con vida. Cada hoja, cada susurro, cada destello de luz parecía celebrar mi decisión. Era como si la naturaleza misma respaldara mi camino, instándome a avanzar hacia la reconciliación con mi pasado y hacia el futuro que aún me aguardaba. Así que, con un corazón abierto y un propósito claro, seguí adelante. No solo para buscar a mi amigo, sino también para ser un embajador de paz y sanación en el mundo.
La confianza y la reconciliación se entrelazaban en mi historia, creando un tapiz vibrante de posibilidades. Mientras el sol se alzaba en el cielo, iluminando cada rincón del bosque, comprendí que cada final era, en verdad, un nuevo comienzo. Y en el eco de esos pensamientos resonó una verdad simple pero poderosa: en la vulnerabilidad se encuentra la verdadera fortaleza, y en el amor la liberación. La paz llenó mi ser, y con cada paso, sabía que estaba en el camino hacia la autenticidad, listo para abrazar todo lo que la vida tenía para ofrecer.